Bienvenidos a todos a esta comisión que se llama Streaming y Públicos Online. Les recuerdo a todos los expositores que tienen 7 minutos para exponer y que, bueno, yo a los 6 minutos les voy a avisar, ¿sí? Cuando les quede un minuto, así van redondeando. Por favor, les pido que todos respetemos los tiempos, así todos los expositores tienen sus minutos para poder hacer sus exposiciones, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer expositor, que es Pedro. Pedro Lamas, ¿estás por ahí? Sí. Bien, Pedro, vos vas a presentar el streaming como vehículo de transmisión de la comedia. Eso es, correcto. Bárbaro, Pedro, te escuchamos, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Llamas y yo soy cómico, guionista y formador especializado en comunicación. Como ha dicho Agustina, yo voy a hablar sobre el streaming como vehículo para transmitir la comedia y antes me gustaría contextualizar un poco para que se pudiera ver el origen del proyecto que desarrollamos aquí en España con respecto a este espectáculo de monólogos de comedia, de stand-up comedy en streaming. Como todos sabemos, estamos en mitad de una pandemia a nivel global, que ha provocado muchísimos cambios disruptivos a todos los niveles. Y el año pasado, en el mes de marzo, aquí en España, se nos confinó, estuvimos confinados en nuestros domicilios y posteriormente, después de esos 3 meses de estar en casa, hubo una serie de limitaciones para poder mantener unas medidas de seguridad y así evitar el número de contagios. Y esas barreras lo que hicieron básicamente fue dificultar mucho el desarrollo de espectáculos en directo y más concretamente espectáculos de comedia, que era a los que yo me dedicaba por aquel entonces. Teniendo en cuenta este contexto del que hablaba, se nos ocurrió la posibilidad de poder desarrollar otra alternativa y decidimos que el streaming quizá podía ser una posible solución. Y para ello investigamos un poco los antecedentes que nos habíamos encontrado de cara a poder transmitir la comedia a través de este vehículo. En el confinamiento hubo muchísimos artistas, muchísimos cómicos, que desde sus casas y de manera gratuita ofrecían sus contenidos, sobre todo pues, para poder entretener a sus seguidores y también para poder desarrollar ellos de alguna manera su labor artística de alguna forma, ya que no se podía hacer ni en los teatros ni en las salas. La ventaja de esta nueva vía era la interacción directa con el público a través de los directos de Instagram, de Twitch o incluso en YouTube, donde el público podía interactuar con el artista, con los chats o sus comentarios y por lo menos se mantenía un cierto contacto y una cierta actividad artística aunque fuera en este medio. No era el ideal porque evidentemente la factura técnica no es la más apropiada. Yo creo que ninguno de nosotros vivimos en un plató de televisión, pero era una vía de escape, al menos, para poder desarrollar nuestro trabajo. Por otra parte, y a medida que iba avanzando el confinamiento y después esas medidas de las que hablaba de restricción, aquí en España, en algunos programas de televisión, se empezó a invitar a algunos cómicos a que pudieran desarrollar sus rutinas de stand-up comedy en los platós, en los shows de televisión, pero sin público. Aquí hay un ejemplo en España, el programa Leitmotiv, dirigido y presentado por el cómico Andreu Buenafuente, donde evidentemente la factura técnica ya era la adecuada. Sin embargo, la manera en la que el cómico intentaba transmitir sus rutinas no era del todo eficaz, porque el cómico de stand-up necesita siempre de la interacción, del feedback con el público, y en este caso no existía. De manera que la interpretación del cómico no era ni mucho menos brillante, se perdía en intensidad, en ritmo y en eficacia, en definitiva. Aunque también podíamos ver que quizá era una solución para poder transmitir estos espectáculos utilizando un medio televisivo. Por otra parte, descubrimos una empresa que se dedicaba al streaming de eventos deportivos, llamada Bubucela Producciones, que ante la imposibilidad de poder emitir esos eventos deportivos, decidió ir por otra vía y transmitir espectáculos teatrales. Así que nos pusimos en contacto con ellos para ver cómo lo desarrollaban y teniendo en la mano todos esos antecedentes, decidimos desarrollar un proyecto que era un espectáculo de comedia en streaming llamado Castigados Comedy Club. Al principio lo que hicimos fue analizar los 3 elementos básicos que podíamos al menos medir para buscar la mayor eficacia en cuanto a términos de
de comunicación. En este caso son el emisor, el medio, el canal donde se está transmitiendo el mensaje y el receptor. Cada uno de ellos tenía sus barreras y sus inconvenientes que fuimos viendo con tal de poder medirlo y de esa manera poder mejorarlos, para poder llevar a cabo este show en streaming del que estaba hablando. Por una parte teníamos el emisor, era el cómico. Nos encontrábamos con dos barreras. La primera, la falta de rutina. Llevábamos mucho tiempo sin actuar delante del público y además el medio ahora era diferente. Como digo, la cuarta pared cuando estás haciendo un monólogo de stand-up no existe y cuando no tienes a la gente delante, pues se hace muy difícil el poder tener más o menos una respuesta que te permita seguir con tu rutina de comedia de una manera óptima. Se podía solucionar con un breve entrenamiento de estas personas y evidentemente con una rutina de trabajo adecuada a lo que se fuera a hacer. Por otra parte teníamos el medio, el canal por el que nosotros nos íbamos a desarrollar este nuevo programa y no era más que un plató de televisión donde se pudiera realizar el espectáculo y así emitirlo en streaming. Nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con Antonio Carabias, que fue subdirector del programa El Club de la Comedia, aquí en España, un programa de monólogos de muchísimo éxito, con más de 15 años de éxito en televisión, casi de manera ininterrumpida. Y lo que más o menos hicimos fue optimizar los recursos que nosotros teníamos en el plató para desarrollar el streaming para, de alguna manera, asemejarlo lo más posible a un show televisivo, porque eso era lo que el espectador desde su casa iba a ver. Y para solucionar de alguna manera también esa falta de contacto con el público, introdujimos un elemento nuevo que se utiliza también en televisión de otra manera, que es el sampler. El sampler es ese técnico de sonido que a través de sus intervenciones, bien con risas enlatadas, con aplausos, con efectos de sonido, le permite al cómico medir de alguna manera el efecto de lo que está teniendo para poder hacer su monólogo de una manera más pausada, más equilibrada y con una interpretación un poco más intensa, más correcta. Por otra parte, teníamos... Pedro. ¿Sí? Sí. Último minuto. Ah, perdón, sí. En definitiva, nosotros lo que intentamos fue solucionar todas esas ventajas desarrollando este nuevo formato que incluía las siguientes ventajas. La primera es que era accesible, cualquier persona podía acceder a ello con una conexión wifi, con un aparato electrónico que pudiera sostener esa grabación. Por otro lado, añadíamos una globalización, ya no nos ceñíamos en un sitio concreto, sino que podíamos llevarlo a cualquier parte del mundo. Manteníamos una interacción porque gracias al streaming nos permitía también conectar con el público a través de los chats, haciendo un meet and greet al final del show para hablar con los artistas e incluso intentamos hacer un show inclusivo y esto es utilizando algunos elementos como audiodescripción o subtítulos para aquellas personas con discapacidad auditiva visual pudieran desde sus casas también disfrutar de los espectáculos, tanto como las personas que tuvieran algún tipo de problema de movilidad. No tenían que desplazarse a los teatros, sino que desde su casa de una manera segura podían disfrutar del show. Nosotros desarrollamos este proyecto, la verdad es que la eficacia fue bastante buena, el resultado fue óptimo y concluimos lo siguiente. El streaming básicamente no es el presente, ni mucho menos, hay mucho que trabajar, pero sí puede ser parte del futuro, para que pueda de algún modo convivir con los espectáculos tradicionales utilizando la tecnología, pero eso sí, midiendo cada una de las barreras que nos podamos encontrar para poderlas trabajar y para de ese modo sacar el mejor rendimiento a estos shows de comedia que, como nosotros ya hicimos, se pueden desarrollar en streaming. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Muy interesante tu ponencia. Vamos a seguir con la siguiente exposición, que se llama Streaming OBS and Streamlabs, de Diego y Manuel Setson. ¿Están por ahí? Perfecto, sí, buenas tardes. Buenos días, sí, buenas tardes. Ya en Argentina, buenos días en otro lado. En realidad, acá lo voy a explicar rápidamente porque le tengo que dar el paso enseguida a Manuel. Bien, ya comenzamos. ¿Tienen todo listo? Sí, tenemos todo listo. Bueno, entonces damos inicio a sus 7 minutos. Los escuchamos. Perfecto, gracias. Con la productora nosotros nos encontramos, obviamente yo vengo del mundo audiovisual desde hace muchos años, de haber trabajado en Caiga Quien Caiga, Canal 3, etc. Y nos encontramos con que el mundo no sabía cómo comunicar a través de una pantalla. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que los docentes no tenían herramientas, sobre todo los docentes, porque tenemos que ayudar para que en esta pandemia puedan educar a nuestros hijos. Ahí nos encontramos con el primer desafío. Entonces, ahí fue donde yo hablé con Manuel, que es mi hijo, el cual va a explicar la experiencia que él tiene al ser
En su momento fue youtuber, ahora es streaming, pero bueno, le paso la posta a él. Manu. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy a pasar a presentar un PowerPoint. Ahí me pueden confirmar si se está viendo bien. Está perfecto, Manu. Ok. Bueno, nada, yo desde chiquito empecé, como me dijo mi papá, a ser youtuber. Y a eso de los 15, hace 2 años más o menos, encontré las dos plataformas, OBS y Streamlabs, que son dos software de transmisión abierta, por lo cual me permite poder transmitir en vivo lo que yo jugaba o lo que yo quería hablar con gente. Hice estos cursos para explicar para qué sirve y en qué lo usamos. Sirve para transmitir en vivo por distintas redes sociales o servidores, puede ser Facebook, Twitch, YouTube, incluso muchas más que tienen las posibilidades adentro de las plataformas. Puede transmitir lo que quieras siempre y cuando sea a través de una computadora. En el celular hay una opción del Streamlabs que está para dispositivos Android y me parece que no está para los dispositivos de Apple, pero es como una mini aplicación de lo que vendría siendo el Streamlabs. ¿En qué lo usamos? Lo utilizamos para transmitir en vivo obras de teatro, entrevistas, videos ya grabados, festivales y todo tipo de espectáculos que eran en su momento presencial y con el tema de la pandemia tuvo que ser llevado a la virtualidad. Las características de los programas, que esto en base a esto podemos saber cuál usar, ya que al ser dos programas distintos, alguno es más sencillo que otro, pero tiene sus complicaciones. En el caso del OBS, creo que es la plataforma un poquito más difícil que Streamlabs, pero a la vez pesa menos y no requiere de una computadora de gama media o gama alta, puede ser una notebook simple. Tiene una fácil configuración de programa. Lo bueno del OBS es que podés transmitir en múltiples plataformas, podés agregar, si yo quisiera, Twitch, YouTube y Facebook al mismo tiempo. Se pueden agregar widgets como los chats, alertas, logos, textos, también, bueno, cuadros de notificaciones. Y al principio de todo al principio cuando abrís la aplicación, te da una opción que es una configuración automática que lo que hace es analiza los componentes de tu computadora o notebook y en base a eso configura la calidad del video y el bitrate, como en el caso que es lo que más necesita. El Streamlabs es un programa más basado en la plataforma de Twitch porque el Streamlabs es de OBS, pero es en colaboración de varios streamers, de varios youtubers, que ayudaron para crear un software que pesa un poquito más, pero es más sencillo de usar para la gente que está iniciando. ¿Se puede usar en distintas plataformas también? Sí, se puede usar en YouTube, se puede usar en Facebook, pero repito, está basado más que nada para Twitch. Tiene una fácil configuración del programa. Este no es como en el OBS, que al principio del OBS te permite la configuración automática. En cualquier momento vos podés actualizar esa configuración automática. Entonces, si en un momento vos mejorás la computadora o lo que sea, vos podés apretar ese botón y se vuelve a poner la calidad de video y los segundos de retraso que se pueden agregar, etc. Después también tienen los widgets, pero en este caso no hay que agregarlos como en el OBS. Ya vienen en el programa, solamente es clicar en un botón y aparecen los widgets. El chat ya viene en el programa, por lo cual no es necesario ningún enlace ni agregar nada externo como en el OBS. Lo que sí es recomendable usar una PC de gama media o gama alta, porque justamente al pesar más, al necesitar más recursos, se hace, ¿cómo se llama esto? Se hace que el tamaño pesa más. También una buena característica del programa de Streamlabs es que tiene un controlador móvil que lo puedes instalar en el celular, que te permite iniciar tus transmisiones en vivo o cambiar de escenas. Yo decidí hacer esto, dar estos cursos en base a mi experiencia, que es como en la productora con mi papá. Todos los cursos que damos son en base a nuestra experiencia. Y acá, como dice, yo comencé acerca de los
15 años en el servicio de los streamings y me dediqué a ser streamer de Twitch. Hace un par de años, con el tema de la pandemia, vi esta salida, que es dar cursos de forma virtual, obviamente, y podemos brindar el servicio de streaming y el asesoramiento. Y creo que ya está, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Yo para cerrar, simplemente, la intención de la productora siempre fue darle espacio a los jóvenes. La productora tiene un montón de cursos en materias audiovisuales, de los cuales vamos encontrando en distintos lados, que esto nos abrió la puerta en este momento. Estamos en América Latina con un grupo que armamos, que se llama Transmedia Latinoamérica, buscando gestionar todo lo que tenga que ver con la cultura. O sea, enseñamos a todo aquel que necesite poder transmitir de manera correcta, con las herramientas correctas, y obviamente tratamos de que sean prácticamente todas de libre acceso. Esto es importantísimo porque no todo el mundo puede pagar quizás lo que haya que pagar, pero hay muchas de estas plataformas, como Manuel explicaba, OBS Streamlabs, que es de libre acceso. Esa es la intención de lo que nosotros hacemos y por eso queremos que los jóvenes nos pueden enseñar, que en este caso Manuel da un taller de 1 hora y media donde te explica cómo configurar estos programas para que vos puedas llevar tu obra de teatro, que hemos tenido obras de teatro, obras de cine, festivales de cine internacionales, a las distintas plataformas. Nada más, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Diego y Manuel, por su presentación. Recuerden a todos, tanto expositores como asistentes, que si tienen alguna consulta para los expositores la pueden volcar acá al lado en el chat. Y después, al finalizar, vamos a retomar todas las preguntas, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño debate. Vamos a pasar al siguiente, a ver, es Federico Lucero Samper. Sí. Federico, ¿Qué ¿estás tal? por ahí? ¿Cómo están? Acá Federico, estoy, ¿se escucha? sí, se escucha bien. Formación actoral en entornos virtuales. Prácticas posibles entre la intimidad obligada y la mostración necesaria. Muy bien. Perfecto. Bueno, Federico, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Les cuento, soy Federico Lucero, de la provincia de San Juan. Soy docente y teatrista, y básicamente un poco también compartirles las reflexiones frente a este contexto bastante desolador que nos atravesó en todo el 2020 y que inclusive todavía tenemos algunas consecuencias. Básicamente empezar entendiendo que para cualquier profesor de teatro, el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, como fue marzo, abril, inclusive mayo, y quizás en las provincias hubo después unas posibilidades de aperturas al distanciamiento, provocaron que lo que implicaría el intercambio de presencias entre los intérpretes y el público, que constituye un rasgo característico y fundamental del teatro, terminara siendo ahora considerado como un factor de alto riesgo por el contacto, por la cercanía, por la convivencia en espacios cerrados inclusive, y por ende terminaron prohibiéndose o estableciéndose muchos condicionantes para su realización. Entonces, básicamente lo que traté de hacer es establecer esta relación que tiene entre el hecho artístico teatral y la situación de enseñanza-aprendizaje, considerando que se vuelve necesario un intercambio y una negociación constante entre sus partes implicadas, que básicamente terminan siendo condicionante por un espacio y un tiempo compartido. Entonces, a nivel docente se tomaron ciertas decisiones, ¿no? Y que se centraron en lo que fue una decisión metodológica de la cursada específicamente, que fue establecer 2 momentos o etapas consideradas como obligatorias y ambas necesarias, que básicamente están centradas en la diferenciación de la naturaleza y la finalidad que presentan las tareas, según Gaby Bolton y Tomás Motos, como pedagogos teatrales, y que estas polaridades serían unas, las actividades o los ejercicios que estaban orientados hacia el ser o hacia la vivencia de experiencias, es decir, actividades que tenían que ver con el desarrollo de la sensorialidad, la espontaneidad, la improvisación, y que habilitaba y requería también la posibilidad de la intimidad, ¿no? Esta intimidad obligada, pero que le venía bien este tipo de actividades. Y por el otro lado, las que se orientan hacia el actuar,
que serían básicamente a todas aquellas actividades o tareas que estaban caracterizadas por la intención de mostrar, de exponer, de exhibir o de conseguir inclusive un efecto, ¿no? En cuanto a lo que estoy mostrando en términos, y quizás entre comillas, escénicos. Y que son cualidades obviamente que tiene el hecho teatral. Entonces, desde ese lugar, cuando hablábamos de la intimidad obligada, se volvió posible y necesario entonces este ejercicio que prime la intimidad para el desarrollo y o la estimulación de la autopercepción, de cómo el estudiante puede encontrarse con sus propios materiales, y eso le permitió abordar esta noción dual que tiene el sujeto actante, el sujeto escénico, como un instrumento instrumentista, un artista que trabaja con el instrumento que es su propio cuerpo, ¿no? Entonces, en la intimidad quizás se habilitaron estas posibilidades de descubrirlo o redescubrirlo de acuerdo a la instancia en la que se encontraba. Claramente en estas clases, por lo general se trabajaba de forma asincrónica, y que implicaban entonces el beneficio de poder apropiarse de la práctica, de la consigna, y resolverlas en el tiempo que quisieran. Y acá hay un logro, un mínimo logro dentro de quizás tanta desolación, que sería que cuando se trabaja en la presencialidad y en un grupos masivos, en esa normalidad de allá desde el 2019 para atrás, el docente tiene que operar el tiempo de acuerdo a la grupalidad. Y de repente muchas veces quedan de lado las particularidades de les sujetos estudiantes, ¿no? Entonces esto permitió que pudieran repetir consignas, repetirlas o desarrollarlas en tiempos personales. Y por el otro lado teníamos actividades de presentación o mostración que implicaban justamente considerar la función del público. El público como esta presencia perturbadora que despierta energías o que incluso genera placer en quien está en la escena, ¿no? Que un poco para quienes nos desenvolvemos en la escena nos interesa que nos miren porque no solamente hay algo que queremos decir, sino también sentimos un placer particular por estar siendo mirados en esa situación. Entonces, desde ese lugar, se plantearon diferentes situaciones ya más del plano sincrónico. ¿Por qué? Porque básicamente es tan importante la figura del público que inclusive cuando trabajamos en una intimidad, en un ensayo, en la creación, inclusive cuando no trabajamos con directores o directoras, el sujeto escénico tiende a plantear un testigo invisible o un público, o a desdoblarse, ¿no? A pensarse como un espectador. Entonces, inclusive cuando no está, esa figura está presente, pero ¿cuál es el problema? Que si trabajamos todo el año en esos términos, podía generar, por un lado, que haya como una especie de espectador complaciente que considere que todo lo que hacía el sujeto actor o actriz sea perfecto, o por otro lado, todo lo contrario, que genera un tipo de hecho paralizante, ¿no? Que genera algún tipo de desaliento, ya sea por la sobreexigencia de ese estudiante, ¿no? Que quizás no tiene todas las herramientas para poder entender desde qué lugar la crítica tiene que ser constructiva. Entonces, justamente la función del público en este caso tenía que ver íntimamente con el lugar de poder, ya sea, y hablo de público como sus compañeros, con la figura del docente presente, inclusive en el caso de la creación con la figura del director presente. Esta figura... Perfecto. Esta figura de alguna manera genera el puente entre lo que tiene cada uno y lo que puede desarrollar con lo externo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la intimidad obligada demandó mayor disciplina y compromiso por parte del estudiante porque lo puso en un rol totalmente activo en su proceso de enseñanza, y por otro lado, la mostración se planteó como un modo de simulacro de público de forma virtual, sincrónico, que permitiera también establecer la mirada del otro y cómo la mirada del otro condiciona básicamente la escena. Bueno, esa fue entonces la presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Federico. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que va a estar a cargo de Jessica Gegui, ¿puede ser? No sé si lo pronuncié bien, Jessica. Sí, exacto. Hola, U. Bueno, muy bien. Jessica va a presentar El arte va con todo. Así que
Ya comenzamos con tus 7 minutos. Jessica, te escuchamos. Excelente, Agus, muchísimas gracias. Hola a todos, me presento, mi nombre es Jessica Gay, directora de arte y actualmente estoy en dirección de cine, de audiovisuales y curaduría de las artes en el UNA, en la Universidad Nacional Argentina. Tengo un estudio de fotografía especializado en bebés, niños y familias. Y bueno, lo que vengo a presentar en este tema es El arte va con todo. Es un podcast en formato de exposición de arte de magazine, de entrevistas a actores culturales nacionales e internacionales. Si bien para entender esto comenzamos por explicar lo que es un podcast. Como todos ya sabemos que estamos en algo virtual, es algo nuevo, pero el podcast llegó para quedarse y revolucionar y dar un salto de la FM digital vía streaming bajo el concepto de libre demanda. Se trata más precisamente de un contenido en audio disponible a través del archivo o streaming. Con un contenido en audio disponible a través de todo lo que sea. La ventaja de un podcast es que es un formato de libre demanda y eso significa que el usuario escucha lo que desee en el momento que tenga oportuno para escucharlo. Dentro de las facilidades que se puede es que se puede oír de distintos dispositivos y esto ayuda a aumentar su popularidad. Muchos se preguntarán dónde encontramos un podcast y las plataformas de creación y uso. Entonces, un podcast es una plataforma para la creación y distribución de contenido auditivo. Discúlpame, ¿sí? Se escucha bastante mal el audio. Si capaz. Ahora un poquito mejor, si me acerco. Sí, ahí se escucha, sí, ahí se escucha mejor. Si no, para que no intervenga. Excelente. Bueno, no sé si me han escuchado, pero bueno, sigo por el tema del tiempo. Les comento rápido, mi nombre es Jessica Gay, soy directora de arte y actualmente estoy en dirección de cine, audiovisuales y curaduría de las artes en el UNA, además de ser fotógrafa. Durante la pandemia creé un podcast que se llama El arte va con todo. Es un podcast en formato de exposición de arte magazine con entrevistas a actores culturales nacionales e internacionales. Para entender esto, la idea es explicar lo que es un podcast. Como todos ya saben, es una forma que quedó para quedarse y dar un salto de la FM digital vía streaming bajo el concepto de libre demanda. Más precisamente se trata de un contenido en audio a través de un archivo vía streaming. La ventaja del podcast es que es de libre demanda y esto significa que el usuario escucha cuando desea hacerlo. Las facilidades que tiene es que es un dispositivo digital y permite aumentar su popularidad y de escucha. Las plataformas que hay de podcast son Anchor o Anchor. Muchos ya lo deben conocer, los que no los conocen se los súper recomiendo porque es muy bueno para poder comunicar. En función de esto, lo que es, se presentan vía episodios de audio. Y eso permite distribuir a través de distintas plataformas como Google, iPhone o Spotify. Particularmente yo uso la de Spotify. Hablando puntualmente de lo que es el proyecto, me encuentro íntimamente ligada en el arte en todas las esferas. Si bien actualmente estoy dedicada a lo audiovisual, tengo un estudio propio de, como les comenté, de fotografía, y también me especializo en dirección de arte. En función de eso, estoy trabajando con lo que es curaduría, investigando y haciendo intervenciones del arte, más precisamente en Argentina, por medio de los podcasts. Hablamos del arte en tiempos de tecnología. No sé cómo voy de tiempo, pero avanzo un poquito más rápido. Los avances tecnológicos permiten a los artistas explorar diferentes formas de expresarse y ofrecer experiencias muy interesantes, como por ejemplo la realidad aumentada, la realidad virtual, las pantallas táctiles, Internet cada día es más importante y para el público. En este año fue muy importante ya que nos permitió comunicarnos.
y expresarnos a través de distintos dispositivos. Puntualmente, la revolución de la pandemia en el arte es que hoy en día es fácil de comunicar en las redes sociales, en Instagram y en distintos lugares, desde hecho los más remotos del planeta, que los artistas han expresado su visión creativa de la pandemia. El coronavirus como enfermedad amenaza, o en realidad hoy ocupa un lugar central en la vida de la humanidad. No se habla de otra cosa de lo que sea el COVID-19 y en los medios de comunicación lo reflejan. En función de eso, también transformó la vida de los artistas y los creativos, que hoy por hoy el leitmotiv de la actualidad es seguir en ejercicio en formato digital. Para ellos se generaron diferentes galerías virtuales y participaciones colaborativas. Puntualmente muchos de ellos están participando y haciendo todo lo que son conferencias y actividades de formato virtual, con el tema de las videos, conferencias y bueno, más precisamente lo que estamos haciendo nosotros hoy por Zoom. No sé cómo estoy de tiempo, Agus. ¿Cuánto me faltaría? Te queda el minuto final justo, Jessica, así que si querés ir redondeando. Para redondear, quiero agradecer especialmente a la Universidad de Palermo, que tan gentilmente siempre nos acompaña para difundir nuestras tareas y nuestros saberes. A mi familia, obviamente, que siempre me acompaña con este crecimiento nuevo del arte, y a mis mecenas, que también me acompañan año tras año para lograr mis objetivos. También quiero nombrar especialmente al Fondo Nacional de las Artes y al Ministerio de Cultura de la Nación por el apoyo y a los actores culturales que se han sumado a las entrevistas que estuve realizando. Me despido y les deseo a todos que tengan un hermoso 2021 y los invito a escuchar El Arte Va con Todo. Bueno, un saludo para todos y disculpen el audio. Bueno, muy bien, Jessica, muchas gracias por tu exposición. Antes de pasar a la próxima exposición, les recuerdo a todos, sobre todo para los que recién ingresaron, que si tienen alguna pregunta, alguna consulta para los expositores, la pueden volcar acá en el chat, el costadito de la pantalla, y después las vamos a retomar al finalizar, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente exposición, que está a cargo de Carlos Foss. Carlos, ¿estás por ahí? Acá estoy. Perfecto. La ponencia se llama La evolución de la crítica en tiempos de virtualidad. Así que, Carlos, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, saludo formalmente a todas y todos. La pandemia fue un hecho inédito. Yo soy historiador teatral, antropólogo teatral, dedicado hace cerca de 40 años al análisis del teatro en distintas regiones del mundo. Sobre todo al teatro de raíces populares. Nosotros nos preguntábamos antes de la pandemia, cuando ya había experiencias de estas características realizadas en las búsquedas de algunas actrices, algunos actores, algunos hacedores, ¿cómo podíamos entender las micro o las macro sociedades sostenidas en la falta del encuentro personal? Y las artes escénicas, que tienen como base su nacimiento en las fiestas necesarias para la comunidad, requieren de ese encuentro de los cuerpos. Entonces, el intercambio fructífero del uno con el otro complementario, de la una con la otra. Entonces, el problema que se nos presenta a partir de marzo del año pasado es que después de 100 años, porque la pandemia anterior es la pandemia de la gripe española de 1918 y 1919, que también cerró teatros, pero de la cual no tenemos memoria ni hay demasiados registros, es que esta característica esencial de las artes escénicas estaba vedada. La presencia de los cuerpos ahora debía ser mediatizada. ¿Cómo poder recuperar desde esos rituales cuasi sacros de la corporalidad en juego y ofrenda, que no sean funcionales para ciertos discursos del poder, cómo poder recuperar al arte en su función fundamental, es decir, una función no elitista, una función horizontal, una función que sea transformadora de la comunidad en la que viven,
y no para un sector pequeño de esa comunidad. Bueno, esa pandemia nos puso en debate y en discusión a los especialistas sobre este tema. Y uno de los puntos fundamentales que surgió es el de la crítica. La crítica durante mucho tiempo hemos peleado para evitar el análisis que sea reducida, análisis de verdades parciales. Esto es desconocer la riqueza y la complejidad que, como decía algún compañero recién, de San Juan, nos regala esta contemporaneidad y en general cada uno de los contextos históricos del mismo teatro. Hablamos de un teatro que a partir de la pandemia queda entre paréntesis, las artes escénicas, parece sorprendido por esa imposibilidad del encuentro, pero que luego se lanza a la búsqueda de nuevas formas. Como decía Pedro, primero fueron caseras y después comenzaron a trabajarse, sobre todo en las experiencias de teatro, de grupos de teatro independiente en la República Argentina, comenzaron a hacerse ya en ciclos o en festivales, especialmente aquellos referidos a las producciones cooperativas o independientes, tratando de democratizar también el acceso a partir de Zoom, de Meet y de otras plataformas. Ahora, esto también nos puso en otro plano que la crítica debe analizar y que tan solo mencionaré, que después en el trabajo completo tal vez lo puedan ver, que tiene relación con el estudio de públicos. No tenemos un estudio de público en América Latina serio sobre los teatros. Es muy sesgado, en Argentina mucho más. Ni siquiera las cifras concretas del público que asiste. No tenemos tampoco las peculiaridades. Y el teatro y las artes escénicas en general se basan en las matices y en las peculiaridades. Por eso, esta respuesta que se dio a partir de las redes también nos vio en una segunda trama de exclusión. Ahora ya no tenía que ver con los contenidos, ni con las formas, ni con los precios, ni con la forma de producción, sino que tenía que ver con los accesos a formas remotas y nos dimos cuenta que la cantidad de gente que está por fuera de esta posibilidad de comunicación. Y si apreciamos un teatro que realmente sea un teatro que llega a la comunidad, que se acerque a la comunidad y se nutra de la misma, que es la única forma de hacerlo genuino, una de las primeras tareas de la crítica es analizar los contextos. Y analizar los contextos de público, entendido no como espectador, no como una persona que especta y mira, sino como una persona que es fundamental, como decía Pedro también, en el stand-up tiene una función directa, pero en todos los teatros tiene una función fundamental como transformadora del acontecimiento. El espesor del acontecimiento teatral se da también a partir de esa interrelación. Bueno, esto fue explorado y nos permitió a partir de... estamos ante un fenómeno muy cercano, así que apenas estamos garabateando conclusiones. Pero lo interesante de esta primera crítica es entenderlo como una interpretación cultural de nuestras realidades, tratando de buscar mayor significación, mayor trascendencia. Y esto hizo que desde nuestros aparatos críticos tuviéramos que repreguntarnos, repensarnos, reescribirnos, indagar en los laberintos de las identidades particulares y colectivas de los grupos, que nos permita descubrir y motorizar la praxis integradora en el marco de estas situaciones de encuentros virtuales, ¿no? Entender al cuerpo ya no como depositario de enfermedad, sino otra vez en su función creativa. Entenderlo también, la crítica no sola como legitimadora a partir de una búsqueda positivista o de una mera impresión, sino buscar una crítica que sea creativa, que se acerque al hacedor y hacedora y que participe del acontecimiento durante la misma realización del streaming. Digo, aquí por eso necesitamos, entre otras cosas, un desplazamiento interdisciplinario, un desplazamiento transdisciplinario. No hay que aislarse ni en inútiles piezas académicas, ni en formatos posvanguardistas que son solamente dirigidos a un pequeño núcleo,
sino que esto sea un espacio que sirva para la reflexión constante, porque si las artes escénicas no nos ayudan al pensamiento crítico, difícilmente vamos a constituir una sociedad mejor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a llamar al siguiente expositor, que es Matías Ezequiel Policano Rossi. ¿Estás por ahí? Buenas, ¿qué tal? Sí, me conocen como Matías o como Gael Policano Rossi. Soy autor egresado de la EMAD y del posgrado de dramaturgia de la UNA en este último tiempo, y tengo una tesis y les voy a compartir, tengo una tesis sobre dramaturgia y les voy a compartir algunas cosas al respecto. Bueno, Querías leer Matías, el título, ¿verdad? ¿perdón? Querías leer el título, te interrumpí. Voy a presentarte bien. Tu ponencia se llama Dramaturgia para tu celular, escribir un mundo. Perfecto. Muy bien. Lo primero, mi objeto de estudio es la dramaturgia y desde el trabajo del punto de vista estético, entonces primero tengo que hacer una serie de planteos sobre la función de la escritura dramática y el objeto de arte que la escritura significa, pero voy a ir rápido con ese tema, disculpen si no están familiarizados con la obra de Roman Ingarden, pero bueno, voy a ir rápido con este tema a los conceptos y después voy a ir a los ejemplos porque estudié dos ejemplos específicos, uno del 2013 y otro del 2021. Muy bien. Las dos preguntas que trata de responder Roman Ingarden cuando analiza la obra literaria están orientadas a los temas epistemológicos y ontológicos de la obra. La primera pregunta es, ¿cuál es el objeto de conocimiento de la obra de arte literaria y cómo se arma su estructura y su existencia? Y la segunda pregunta es el proceso o procedimiento que dirige a la comprensión de la obra de arte literaria y cuál es el modo posible por el que se accede a ese dicho conocimiento. Para Ingarden, la obra es compleja porque depende de la estratificación de los objetos, la existencia de los actos intencionales de un autora y un espectador que realiza esos actos idénticos, ¿sí? Lector, espectadora, vamos a usar esos ejemplos también como sinónimo de participante, ¿sí? La obra literaria va a tener 4 estratos que va a reconocer de una manera bastante específica, que es el sonido verbal, el fónico, cuasi físico, el estrato del significado de las oraciones semánticas y de unidades de sentido, el estrato de los objetos proyectados por el estado de las cosas, o los asuntos o los correlatos intencionales de esa obra, y el cuarto estrato es el aspecto que el objeto propone en la obra. Para Ingarden, la intuición artística crea una interacción entre todos estos estratos y termina de fabricar en la obra de arte literaria un objeto intersubjetivo. Por lo tanto, la obra en sí misma no es un objeto estético, ya que al haberse al estar intervenidos todos estos estratos, lo que están necesitando es la participación y por ende la concretización. Es decir, que existe cuando se lee, existe cuando se mira, y su espectador, lectora, formará coautoría con respecto a esos estratos. Por lo tanto, la misma obra va a ser una ficción convencional hermenéutica y se va a convertir en un objeto de conocimiento, ¿sí? De este modo, la lectora llevará a cabo el acto de rellenar los puntos de indeterminación a través de la concretización, y de esa forma, en esa actividad co-creativa, ocurre la suposición representativa, ¿sí? Por lo tanto, el espectador, ante este fenómeno, lo que va a empezar a tener va a ser distintos puntos de indeterminación y distintos puntos de orientación. Y ahí es donde entra la dramaturgia como modo de escritura en formato de papiro, es decir, en formato de línea recta, página 1, página fin, tratando de hacer una construcción escénica que está presuponiendo el punto de orientación como la platea. Es decir, que el taller de dramaturgia o la explicación de la dramaturgia, al construirse de esta manera, está pensando en el punto, en la página 1 y en el punto fin, un único punto de percepción que es la platea teatral o el foro. Entonces, el espectador se sienta, su punto de orientación es la platea, y el dramaturgo, el director y la escena están escritas y pensadas como un punto total de observación que tiene una única referencia. Lo que aparece a partir de la ruptura del convivio con esa escena, y por lo tanto la construcción de otro tipo de escritura y de otro tipo de pensamiento y de otro tipo de obra de arte literaria, y por ende otro tipo de obra de arte dramática, que implicaría además todo lo transdisciplinario de iluminación,
etcétera, lo que ocurriría es que se ha roto ese punto de orientación que era el foro. Se ha roto el foro, y al romperse el foro, el punto de orientación ha cambiado y por lo tanto ha estallado. El centro de orientación puede hallarse como el punto cero de la representación, y por lo tanto este centro de orientación se pasa a una espectadora que estaría presente en esa lectura, pero que debe completar de forma interactiva y de forma participativa sus modos de acceso a esto. Espero haber sido claro. Si tienen preguntas sobre InGarden, las respondo feliz porque es mi objeto de estudio de tesis, así que me encanta InGarden y podemos hablar un montón al respecto, pero vamos a pasar ahora a los ejemplos específicos que son las obras que analicé. Sí, les voy a compartir rápidamente la pantalla. Muy bien, entonces, lo que tenemos en este caso en particular, tenemos Long Distance Affair. Long Distance Affair es una iniciativa internacional que desde el año 2013 en distintos lugares del mundo ha hecho distintas formas de intervenciones, y con respecto a la accesibilidad, que me pareció súper interesante, lo que presuponía era el desafío de ver actores que están en otro país actuar algo a través de Skype. Por lo tanto, la construcción de la accesibilidad era clave, y así en la experiencia de Buenos Aires en el año 2013, en la que fui invitado como autor a colaborar con una chica canadiense y con una directora norteamericana, lo que ocurría era que no estabas invitado a mirar por Skype la obra, sino que la Bienal de Buenos Aires había puesto un montón de recursos, más de 20 computadoras, para que la gente pueda ir a la Bienal de Arte que quedaba en el Conex, sentarse en una cabina y observar, no sé si se ve acá, y participar o interactuar por Skype con un actor que estaba uno a uno en una performance dirigiéndose de esa manera. Por lo tanto, Long Distance Affair, es decir, una especie de relación a distancia que tenemos con un actor y con una obra, ocurría en una pequeña pantalla a través de Skype, que había sido creada también en distintos puntos del mundo. Esto, por supuesto, la pandemia, como la han descrito hasta recién, esto, por supuesto, ahora explotó, y ellos han seguido trabajando en este último tiempo porque no tenemos otra cosa más que Skype para actuar de esa manera. Por lo tanto, esa interactividad se vio estallada. Pero en este caso en particular seguimos frente a la página 0, a la página 1 y a la página fin. Lo que ocurre literalmente con la experiencia que realiza Muscari después de tener que suspender las funciones de SEX, es que Muscari, José María Muscari, el creador teatral que tiene una inmensa, vasta trayectoria de experimentación final. Sí, de inmensa experimentación, lo que hace es establecer otro tipo de lógica a través de usar Telegram, Instagram y un vasto elenco en formato de revista, en lo que es, sí, literalmente formato de revista, lo que realiza al tomar el trabajo de trabajadores sexuales online o del sistema de OnlyFans para poder crear este tipo de formato. A lo que voy con esto, más específicamente hablando, es que lo que ocurre al existir esta ruptura es que al extenderse en el tiempo y en las redes este tipo de cosas, deja de existir un consumo lineal de la obra y una construcción lineal de la obra, sino que cada performer empieza a proponer otro punto de interacción a través de las 4 redes que él utiliza a lo largo de estos 4 días, con pequeños espacios y puntos de reunión, convirtiéndose el celular en la verdadera experiencia erótica, que está planteando él, y nuestra relación con el dispositivo, esa intimidad que se recompone a través de ofrecer de alguna forma estos espacios de interacción o de diálogo o de experiencia estética en el tiempo. Por lo tanto, abandonamos una escritura en formato de papiro y la dramaturgia se convierte en el cronograma de Excel de la página de producción que tienen los productores al mostrar esto. Por lo tanto, se estalla el punto de referencia, la persona elige cómo participar, entrar y salir, y de esa manera se amplía en imagen y en texto la concretización de la obra, dependiendo de si te gusta tal chica o si te gusta tal chico, y hasta incluso también la participación, la participación de los espectadores con su propio cuerpo. Eso que dijeron antes con respecto al cuerpo retirado, el cuerpo retirado de la escena no deja de todos modos de evidenciar la prótesis virtual que significa para las personas poner su cuerpo en internet, que no deja de ser una prótesis virtual y no deja de ser también un formato de corporalidad. Podría seguir muchísimo más explicando lo que hicieron. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gael, por tu presentación. Vamos a pasar
a la siguiente expositora, que es Mariela Rígano, y que va a presentar Cuerpos en tensión en el espacio escénico digital. Mariela, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Muy bien, Mariela, adelante, te escuchamos, tenés tus 7 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo voy a comentar simplemente un breve resumen de un trabajo que es más amplio y que se podrá leer en algún momento. El trabajo y la reflexión surgen a partir de lo que ocurrió en pandemia y el shock que en principio todos los que nos dedicamos al teatro tuvimos. En un primer momento me asombró muchísimo que ni bien estábamos empezando a experimentar con lo teatral en estas pantallas, aparecieron algunas voces señalando que esto no era teatro, dictaminando desde un primer momento y sin mucha reflexión que esto no era teatro. Sobre todo fueron voces que provenían del campo teatral, desde los hacedores muy consagrados, y algunos espacios de la crítica también. Y lo que noté también en ese momento es que esas voces eran sobre todo masculinas. Paralelamente, lo que estaba constatando es que en otros espacios las mujeres y algunas identidades disidentes empezábamos a producir en estos formatos buscando la teatralidad. Y una de las primeras voces que se levantó para cuestionar, porque la descalificación de lo que se estaba haciendo provenía sobre todo de citar la definición de teatro de Dubati, una de las primeras que se levantó contra esto fue Perkovich, y un montón de hacedoras que estábamos trabajando e intentando dar trabajo a otros. Lo que hago en el trabajo que voy a comentar es simplemente reflexionar algunas cuestiones que en la definición de Dubati aparecen como naturalizadas, es decir, que se utilizan pero no se discuten, como la noción de espacio, la noción de cuerpo y las tecnologías. En la noción de Dubati las tecnologías aparecen como dos tipos de tecnologías, ¿no? Estas que nos permiten en este momento estar todos juntos en esta sala, y otras tecnologías que son las que se aplican en una sala teatral y que Dubati no discute, o sea, esas no son tecnologías que intermedian el cuerpo según él. Lo que hago en el trabajo precisamente es analizar la noción de cuerpo, mostrar que lo que hoy entendemos por cuerpo es muy distinto a lo que se entendía, por ejemplo, en la Edad Media, que la distancia y el distanciamiento no comenzó en la pandemia, sino que es una construcción de la modernidad que empieza con la propia distancia del propio cuerpo, es decir, esta distinción entre mente y cuerpo, que es característica de la modernidad y que se acentúa mucho hacia finales del siglo XIX, nos separa primero a nosotros de nuestra propia corporalidad, reduce el cuerpo a una categoría menor respecto de la mente, y esto en la modernidad se construye con un montón de ritos que tenemos instalados de evitamiento de la corporalidad y del contacto con otros, que es además una construcción del capitalismo y del patriarcado, porque lo que se busca es lograr sujetos individualizados, aislados, más fáciles de controlar, para eso está Foucault, y que rompe en definitiva una lógica que es la lógica colectiva, que es con la lógica que se podría accionar en contra de una lógica capitalista. Las mujeres que trabajamos en artivismo y las que no, tenemos una larga práctica de militancia sorora que nos hace reconocer el valor de lo colectivo como actividad grupal y militante. Dentro de lo que son las prácticas feministas de artivismo, el ciberfeminismo hace muchísimo, muchísimo que viene experimentando con la acción performática en este tipo de pantallas. Lo llamativo es precisamente que a lo largo del 2020 las iniciativas que vimos donde se intentó respetar lo teatral en estas pantallas fueron, como decía, iniciativas de mujeres, como Solas, Única Escena en San Juan, o iniciativas mixtas, pero lideradas por mujeres. Por ejemplo, Yendo de la Escena Living de Mendoza, donde Claudia Raconto es la que maneja todo lo que es técnico. En el trabajo lo que hago es precisamente
cuestionar la noción de espacio, la noción de corporalidad. La corporalidad es un constructo cultural y está completamente atravesado por las tecnologías. Por otro lado, cuestiono la noción de espacio porque esta idea del espacio, donde hay un espacio de expectación y un espacio de actuación, de creación, es una idea del teatro burgués. Otros teatros, como el Teatro Popular de Boal, rompen con esa idea, precisamente borran la diferencia entre el espacio de expectación y el espacio de actuación, porque lo que intenta es crear una zona donde todos somos hacedores y hacedoras. Entonces me parece que no podemos naturalizar algunas definiciones, tenemos que revisarlas, es necesario revisar la definición de Dubati porque, como dice Perkovic, puede estar quedando un poco obsoleta. Me parece que además tenemos que poner en juego, revisar lo que hacemos en estas pantallas desde una perspectiva política, porque tal como decían compañeros de exposiciones anteriores, acá hemos visto que podemos acercarnos, podemos generar encuentro, pero también es cierto que hay muchos que no pueden acceder ni siquiera a un dispositivo, mucho menos a una conexión segura de Internet, y por lo tanto tenemos, más allá de que en su momento cuando surgieron estas plataformas había un interés genuino por la democratización de la información, no podemos ser inocentes y tenemos que militar por la democratización de la información porque sabemos que detrás de estas pantallas y estas plataformas hay intereses económicos y políticos muy importantes. Y por lo tanto, junto con la militancia por el teatro y por las artes escénicas, también tenemos que militar por el acceso de todos los públicos a estas plataformas. Eso es lo que reflexiono básicamente en el trabajo. También planteo que esta idea de que la presencialidad garantiza el encuentro es una falacia de algún teatro independiente que se parece mucho al teatro comercial. El encuentro es otra cosa y desde mi experiencia como artista y como creadora en estas pantallas, puedo asegurar que muchas veces sentí mucho más encuentro en los encuentros virtuales que en algunas salas teatrales. Gracias. Bueno, muy bien, Mariela, muchas gracias por tu exposición. Vamos a pasar a la siguiente exposición, que va a estar a cargo de Sergio Albornoz y María Pía Fonseca, y se titula La cultura te involucra. Hashtag cultura en emergencia, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, dale, arrancamos. Bueno, yo soy Sergio Albornoz, ella es Pía Fonseca, y en esta ponencia vamos a intentar acercarles la razón por la cual la cultura nos involucra y nos compete a todos y a todas, haciendo especial énfasis en las artes escénicas, que es nuestra área de trabajo. En Argentina, la actividad cultural representa el 2,7% del PBI y el 2,5% del empleo, haciendo su aporte más significativo en la ciudad de Buenos Aires. Apenas iniciada la crisis sanitaria, la cultura se declaró en emergencia y si bien tiene que ver con muchas razones, las podemos agrupar en la recesión económica que hay en el país, la suba de tarifas que sufrimos en el sector hace un par de años y el COVID-19 que imposibilitó que nosotros podamos continuar con las actividades programadas. Este último lo que evidenció fue justamente el estado de precariedad en el que se encuentra el sector y provocó que muchos trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas se queden sin sus ámbitos de trabajo. En Argentina tenemos el Sistema de Información Cultural que tiene datos del 2017 y que cuenta que en el país hay alrededor de 1.591 salas para las exhibiciones de las artes escénicas y que Buenos Aires y en general la capital y la provincia de Buenos Aires concentra el 50% de estas salas. Este dato a nosotros nos interesa porque habla del nivel de producción y consumo que hay sobre esta arte en nuestro país, pero también habla de lo escasos que fueron las líneas de subsidio y de apoyo por parte de los distintos ministerios de cultura para solventar y sostener a la cultura durante la pandemia. En nuestra capital, digamos, hay 3 agrupaciones que concentran o representan precisamente a las salas teatrales independientes y estima que son Artey, Escena y Movimiento Meca y que estiman o ellos representan precisamente a 192 salas. Y
según lo que ellos estiman, este último año cerraron entre 20 y 30 salas independientes de los que representan ellos. Además, a esto se le suma que Artey la última semana informó que de sus salas que representa, el 15% no quiere o no puede volver a la presencialidad y que el 26% no puede solventar los gastos de lo que implica el protocolo para volver a reanudar las actividades de forma presencial. Y esto sin contar las salas que no están dentro de estas agrupaciones, como por ejemplo Teatro Quirón, que es la sala en la cual nosotros trabajamos. Es más, supongamos que queremos volver el retorno de las actividades, por ejemplo, nuestros puestos de trabajo, que normalmente, como cualquier sala independiente de la Ciudad de Buenos Aires, están en los talleres. Para eso se nos requiere poseer una ventilación natural. ¿Qué significa esto? Que si la sala no tiene una ventana, tenemos que generar mínimo 2 ventanas, las cuales tienen que estar abiertas, llueva o haga temperaturas súper bajas. A su vez, nos piden también un máximo de 2 horas para los talleres y un máximo de 7 estudiantes que conserven la distancia social, claramente, ¿no? Esto hace que los talleres comiencen a no ser rentables. Y ni hablar si queremos hablar del retorno de los espectadores a las obras. Lo que nos piden es una ventilación mecánica. Para que tengan más o menos una idea, el presupuesto de una ventilación mecánica va más o menos de los 400.000 a 600.000 pesos para solamente una sala, de los cuales se dan subsidios, que el monto máximo es de 180.000 a 200.000 pesos. A su vez, cualquier sala que llegue a cumplir estos requerimientos tiene que tener un 50% de espectadores en sala. Lo que estamos hablando básicamente es que deja de ser rentable tanto para una cooperativa como para un teatro independiente esto. Por lo tanto, durante el confinamiento empezaron a aparecer estas opciones virtuales, que las cuales tuvieron un pro, que es el mayor alcance. ¿Qué significa el mayor alcance? Que hubo muchos más espectadores en algunas funciones virtuales, y esto, por ende, da un borderó mayor. A su vez, la contra de estos streamings que estábamos realizando son los costos. Para tener una internet digna, básicamente tenés que tener fibra óptica, que va de los 4.000 a los 5.000 pesos por mes si querés una internet digna, de subida y bajada de 300 a 400 megas. Además tenés que tener una cámara de calidad, una cámara que filme mínimo en Full HD, que eso es otro monto súper alto. Y a su vez una PC de calidad que soporte todo esto que estamos hablando, que aproximadamente vale de los 40.000 pesos para arriba. Y tenés que saber manejar los programas de transmisión que tanto son OBS o StreamYard y demás cosas. De lo que estamos hablando es de que la cultura en algún punto no está al alcance de todos, y esto es un peligro. ¿Qué peligro aparece? La invisibilización de las diversas voces dentro de una sociedad. Nos gusta hacer un paralelismo con la tragedia de Cromañón, ya que luego de la misma en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires se cerraron más del 90% de los boliches y bares. En muchos de estos bares mal llamados antros nacieron bandas de rock míticas independientes en espacios como Cemento, las cuales eran Sumo, Los Redondos, Soda Stereo, La Renga, entre otras. Luego del cierre de estos espacios, muchísimos músicos independientes quedaron fuera del circuito y sus voces se fueron callando. Hoy lo que queremos expresar es que con la pandemia la cultura vuelve a ser víctima porque las producciones se ponen al servicio de fines comerciales y lo que produce es que el producto cultural se vuelva hegemónico y unidireccional. Y en nuestras salas independientes es la cuna de las artes escénicas. Es un lugar donde se habilita la experimentación, la creación de nuevos lenguajes, la resistencia y la búsqueda de un riesgo artístico. Cualidades que hacen que este arte se siga construyendo y se genere una pluralidad de voces y rumbo a un pensamiento crítico que es clave para una sociedad. Donde se calla un artista, un espectador pierde. Por eso nosotros entendemos que cuando se cierra un espacio, es clave para todos nosotros que no se cierre ese espacio. Por eso nosotros entendemos que la cultura nos involucra a todos. Y eso es un poco de lo que queríamos compartirles, nuestras reflexiones con respecto a esta experiencia que estamos viviendo desde el confinamiento, cómo nos fuimos readaptando y por otro lado, nosotros tuvimos la posibilidad de readaptarnos, tuvimos que invertir un montón de cosas, pero no nos gusta pensar solamente en nosotros, sino que acá en el barrio de Boedo donde estamos nosotros, la mayoría de los espacios cerraron, lo cual nos parece terrible, que es un poco, esto deviene de estas cifras que daba Pía, y que hay otros espacios que están sosteniéndose apenas, entonces esto va a seguir empeorando.
Sí, a la presencialidad, para que se den una idea, se estima que solamente el 19% de las salas teatrales independientes pudieron reanudar sus actividades, que no quiere decir que hayan abierto con espectáculos al público, sino por lo menos retomar aquellas actividades de trabajo de aquellos que trabajan dentro de este circuito. Así que bueno, eso fue, tratamos de ser lo más concretos posibles. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Pía y Sergio. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que está a cargo de Juan Francisco Barón, y se llama Nuevas Poéticas Escénicas, convergencias entre YouTube y la escena mediada por la digitalidad en Un día el mar, de Ariel Ferace, perdón. Farace. Ahí Hola, va. ¿cómo les va? Nada, gracias por las exposiciones a todos los que pusieron antes, pues la verdad es que por más que hay algunas cosas en las que difiero, creo que suma mucho que se esté empezando a discutir todo lo relativo a la digitalidad y también la combinación eso con las artes escénicas, que siempre han sido como muy reticentes a todos los soportes audiovisuales. En particular, este trabajo, del cual voy a exponer brevemente, es mi tesis de la licenciatura en actuación de la Universidad Nacional de las Artes. Como bien dijeron, está dirigida por Ariel Farace. Y lo que yo analizo en mi trabajo es cómo a partir de ciertas plataformas que existen hoy en día en la digitalidad y de la migración del teatro a la digitalidad, hay ciertas poéticas que se empiezan a entremezclar e intertextualizar con la escena digital particularmente. Esto que sucede no son referencias directas intertextuales, como podría ser una cita a nivel dramatúrgico, sino que son ciertos códigos propios de las plataformas que se empiezan a colar dentro de lo que son las dinámicas entre las cuales interactúan los distintos personajes. Particularmente en Un día al mar es una obra que fue proyecto de graduación de la Universidad Nacional de las Artes, también de la licenciatura en actuación del Departamento de Artes Dramáticas, y yo lo que analizo son cómo se cuelan ciertos códigos dentro de lo que es la escena en sí. Estos registros se encuentran atravesados por una característica fundamental, que es que son registros pobres. Esto no es algo que esté intencionado, es decir, como bien decían los expositores anteriores, la mayoría de la gente quisiese exponer en Full HD, pero lo que habilita la cámara de Zoom, como era el caso de esta presentación, que estaban distintos actores, cada uno en su domicilio, y por lo tanto estaban grabados con sus propias cámaras personales, es que habilita una serie de registros pobres y de códigos pobres que se encuentran corruptos. Utilizo como fundamentación teórica las investigaciones de Ito Steyer y también ciertas investigaciones de Boris Groys en torno a cómo dialogan estos registros pobres con las poéticas digitales. Además, hay ciertos lenguajes que son específicos de YouTube, es decir, que solo existen en la plataforma YouTube y no existen ni en lo audiovisual, ni en otras plataformas de distribución de contenidos digitales audiovisuales, como pueden ser Vimeo, Netflix, Amazon Prime, Hulu, Paramount+, Disney+, todo ese tipo de plataformas. Solo existen estos lenguajes en la plataforma YouTube. ¿Por qué? Porque la plataforma YouTube fue una de las primeras plataformas de exhibición que se crea y que por lo tanto incorpora también una forma de dialogar con ella que está más amparada en lo que es la red social, en donde hay creadores de contenido que no son las distintas, que no son grandes productoras audiovisuales, por decirlo de alguna manera, como sí lo es las plataformas de streaming y como sí lo son también en Vimeo ciertos artistas independientes del género audiovisual que utilizan esa plataforma como de exhibición. Yo cito algunos ejemplos como el Do It Yourself, hazlo tú mismo, por ejemplo también los videos de archivo, lo que son covers musicales, los registros de closed caption o circuitos de televisión cerradas, las cámaras ocultas, los webinarios, los videos de letras, entre otros, que empiezan a componer discursos que se empiezan a colar dentro de lo que es la escena teatral. Estos discursos yo identifico que no se habían retomado antes o que se habían retomado tímidamente y que ahora cada vez más lo empiezo a ver visible, particularmente en la utilización de Zoom y que en mi caso estudio en esta obra específica.
Estas poéticas están puestas también a disposición de una suerte de lenguaje casero en torno a las artes escénicas, imposibilitadas de competir con ciertas características de producción que posee el género audiovisual, particularmente referido a presupuestos y a formación. Cuando las artes escénicas se vuelcan a la esfera digital, lo hacen desde una esfera casera. No existen personas lo suficientemente formadas dentro de las artes escénicas, o en su momento cuando existió esta obra, y discuto también que lo sigan existiendo ahora, para streamear estos contenidos en comparación con las artes multimediales o en comparación, por ejemplo, con las artes audiovisuales de grandes producciones. Entonces, para no dilatarlo un montón más, y dado que son únicamente 7 minutos, yo invito a quienes quieran, voy a dejar mi mail acá abajo en el chat, pueden escribirme y les puedo enviar la ponencia completa. Este es un poco un resumen general de lo que fue mi exposición, de una manera un poquito más fluida que hubiese sido leerla así textualmente, porque si no hubiese sido un cañazo en la cabeza por una plataforma así. Invito a leerla y gracias por el lugar y por la escucha. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Vamos a llamar a los siguientes expositores, que son Sabrina Villanueva y Nicolás García, que van a presentar la industria del streaming a través de la plataforma Twitch. ¿Están por ahí, Sabrina? Sí, acá. ¿Me escuchan bien? Perfecto, bien. Bueno, los escuchamos, tienen sus 7 minutos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como nos presentó Agostina, somos Sabrina y Nicolás. Yo me dedico soy pedagoga universitaria. Vamos a salir a romper un poquito el molde de lo que veníamos viendo hasta ahora, y los expositores anteriores y colegas que pusieron temas muy interesantes relacionados con lo que es el teatro, la dramaturgia, la puesta en escena y demás. Yo voy a hacer una presentación junto a Nicolás acerca de lo que está sucediendo con el fenómeno de streaming y las nuevas formas de profesionalización de la industria de los videojuegos. Como les decía, yo soy pedagoga universitaria, mi formación de base es licenciada en Ciencias de la Educación. Nicolás está terminando la carrera de Administración en Información de las Organizaciones, de contador público, pero digamos que su hobby más preciado es justamente el de los videojuegos desde hace muchos años, y bueno, al estar casada con él hace 10 años, pude, digamos, ampliar mi perspectiva y mi visión de lo que es justamente este mundo de transmisión de videojuegos, el arte lúdico y demás, y cómo esto a través de los años, sobre todo en la última década, y aún más con el tema de la pandemia, se ha vuelto una forma de no solamente profesionalizar la industria del videojuego, sino también de hacerlo algo lúdico, expositivo, y además generar un lucro a través de estas plataformas como puede ser Twitch, YouTube y demás. Voy a compartir con ustedes. Bueno, nosotros lo que queremos poner en discusión o hacer un breve análisis en realidad es cómo justamente la realidad de la industria del videojuego ha modificado durante las últimas 3 décadas. Nosotros venimos de una generación en la cual jugábamos con algunas consolas bastante antiguas, como decir el Coleco, Nintendo, el Family Game y demás, y cómo todo esto en pocas décadas ha dado un vuelco muy grande. Ha avanzado tanto al punto de que hoy tenemos canales de streaming o canales de difusión de partidas, de juegos, de videojuegos, tanto de profesionales, ahora profesionales de los videojuegos, gente que se dedica a los famosos llamados eSports, que están siendo un furor en Europa, en España sobre todo, y que actualmente genera una propuesta universitaria de carreras de administración, de gestión en eSports y demás, y cómo los usuarios y aquellos que recurren a este tipo de canales como Twitch
pueden ver no solamente partidas de videojuegos, sino interactuar directamente como público presente con otros que estén compartiendo en ese momento, con el propio propietario, digamos, entre comillas, de este canal streaming. Entonces, el objetivo es, en este trabajo nosotros lo que queríamos hacer es un breve análisis de cómo esta situación nos lleva desde el punto de vista del usuario, de aquel que juega como un momento de distracción, de ocio, o por mero placer, a tener jóvenes actualmente, millennials, en este caso, o llamados propiamente dicho streamers, youtubers y demás, que quieren profesionalizar justamente este acto de ocio que venían haciendo hasta hace unos años y generar ingresos a partir de estas actividades que venían realizando. Lo llamativo de esto y lo interesante es ver cómo esta profesionalización de estas actividades lúdicas han llegado, por ejemplo, a una formación académica, una formación universitaria que en España, por ejemplo, estaba ofreciendo carreras de grado y hasta maestrías en lo que es la formación en eSports. Los eSports, para que quienes no estén mucho en el tema, son competencias donde equipos juegan, se reúnen en determinado lugar, juegan, compiten a través de determinados videojuegos que ya vienen jugando y justamente por eso se profesionaliza la dinámica y tienen, digamos, premios económicos bastante abultados y bastante motivadores, digamos. Las formas de videojuegos, algunas son el Battle Royale, el MOBA, muchos pueden acceder a través de las tabletas, no solamente de las consolas o de la computadora, sino también a través de los celulares. Y estos dispositivos también ofrecen ingreso a plataformas, redes sociales y lo que se llama la virtualidad en multipantallas, donde una sola persona está concentrada en el juego que está haciendo, por ejemplo, en la consola, pero a su vez está viendo lo que sucede en el chat de la PC, contestando mensajes y a su vez también está interactuando, por ejemplo, a través de su celular. De aquí es que surgen algunos personajes o algunas nuevas profesiones, como se llaman actualmente los mismos jóvenes, se autodenominan influencers, youtubers, streamers o gamers, que por otro lado cuentan con un público espectador y también con este público que puede llegar a hacer donaciones monetarias, dependiendo de la plataforma, que van directamente al sostenimiento de este jugador o de este streamer en esta actividad que está realizando. Y además contamos con las empresas de videojuegos y patrocinadores que mediante publicidad y mediante la oferta, digamos, de estos juegos nuevos que van lanzándose al mercado y que estos streamers o estos jugadores muestran y critican y, bueno, tratan de vender, digamos, al público espectador, generan también ingresos. Perdón, minuto final, Sabrina. Ok. Esto lo que nos lleva a analizar es qué pasa entonces con las propuestas de formación académica, desde lo académico, qué pasa con estas nuevas carreras que van surgiendo, estas nuevas demandas que el propio público, la sociedad nos hace como académicos, de ofrecer alternativas de formación más allá de las carreras en sistemas, en videojuegos y demás, de poder lanzar al mercado propuestas académicas que tengan contemplado justamente el arte del streaming de los videojuegos. ¿Y cómo podemos hacer para adelantarnos a aquellas situaciones que pueden llegar en mediano plazo a suceder, como algunas consecuencias en cuanto a la salud física y mental de estas personas que dedican un promedio de 8 a 12 o 16 horas frente a la pantalla transmitiendo? Y la presión que ellos sienten por mantener un público determinado, ya que los ingresos que ellos perciben se empiezan a dar a partir de determinada cantidad de espectadores conectados en línea. Entonces, bueno, es todo un desafío desde lo académico, que es lo que a mí me concierne, pero también para este público que cada vez es mayor y que está interesado en llevar esto como un medio de vida y una profesión. Nicolás, ¿quieres decir algo?
Sí, yo quería remarcar más que nada el hecho de cómo se convirtió desde los primeros inicios de un hobby a cómo se convirtió en el sentido de yo tengo que vivir de esto. Entonces pasamos de la presión de disfrutar un juego a través de pasar 6 horas diarias transmitiendo para ganar unos pesos. Entonces esto se transforma también no solo en un problema psicológico para el que tiene que transmitirlo, sino también en un problema para conseguir el dinero. De ahí en más que estén las empresas arriba de ellos dándole productos para promocionarlos, dándole también códigos para promocionar la descarga de los juegos, etc. Este es un problema que realmente no se está vislumbrando hoy, pero tal vez dentro de unos años podamos empezar a ver cuáles son las consecuencias de todo este sistema que está generando hoy en día. Básicamente eso. Bueno. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Sabrina y Dejo Nicolás. de compartir. Dale. Y ya vamos a pasar a la última ponencia de esta comisión, que está a cargo de Valentina Contino, y que se llama Relaciones, potencia creadora inexplorada. ¿Estás por ahí, Valentina? Sí, estoy por acá. Bueno, perfecto, te escuchamos, tenés tus 7 minutos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy Valentina Contino, gracias a las les y los que se quedaron hasta ahora. A mí lo que me interesa son 7 minutos, así que voy a tratar de decir todo lo que quiera decir en ese tiempo tan acotado. Me interesa ver cómo la pandemia, como sabemos, condicionó el modo que tenemos de relacionarnos, porque el modo que tenemos de relacionarnos, me parece a mí, está directamente vinculado a cómo habitamos el espacio. El hecho de, o sea, cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y cómo nos relacionamos con otras personas tiene un vínculo directo con el modo que tenemos para relacionarnos con el espacio. Y me gustaría hacer un parangón en relación a otra crisis histórica en la historia del arte, que fue la crisis que se desarrolló en el periodo de entreguerras, principios del siglo XX, ¿no? Entre las guerras mundiales surgieron las conocidas vanguardias, los movimientos de vanguardia del siglo XX, que como rechazo a esa crisis, también produjeron un rechazo, se manifestaron con un rechazo a toda la producción artística anterior a este momento, ¿no? Como heredera de los valores y de la cosmovisión que había justamente causado esa crisis, las guerras. Entonces, una de las actitudes más interesantes para mí de las vanguardias como forma de buscar un modo nuevo de crear fue dejar de focalizarse en el objeto artístico para focalizarse en el proceso. Lo que pasa acá es que la mayoría, no todas hay excepciones, pero la mayoría de los movimientos de vanguardia lo que hicieron fue focalizarse en el aspecto técnico del proceso de creación artística, en cómo podemos generar nuevas técnicas de creación. No sé, surgió la escritura automática, se incorporó el azar, en fin, una serie de técnicas nuevas. Pero no se focalizó en otro aspecto del proceso artístico que para mí está bueno poner en relevancia en esta nueva crisis, que es lo relacional. Me parece que cuando, bueno, ahí voy a establecer para organizarlo mejor como 3 relaciones básicas en lo que sería la práctica social de crear, de hacer arte, que sería la relación entre artistas, la relación artista-público y la relación de les artistas con su medio, ¿no? Digamos, con el entorno que los legitima, que legitima sus obras, que las pone en circulación, las visibiliza, etc. ¿Qué pasa? Con la pandemia lo que hacemos es entrar en una crisis en el modo en el que estamos acostumbrados a relacionarnos y las primeras reacciones son, bueno, ¿cómo seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, pero con las herramientas que tenemos? Ahí la tecnología entra con mucha fuerza a darnos herramientas, pero a mí lo que me interesa es analizar si la dinámica de relaciones con la que venimos trabajando es la que queremos seguir reproduciendo o no, sin hacer un juicio de valor al respecto. Creo que tenemos como una tradición bastante centralizada, bastante verticalista y bastante piramidal a la hora de organizarnos, a la hora de crear dinámicas de relación para la actividad artística.
En general, para legitimar las obras hay organismos o hay cabezas de la industria que deciden qué es visible y qué no, qué es valorable y qué no, ¿no? Hay un montón de instrumentos relacionados al respecto, concursos, premios, entrar en un circuito, etc. Entonces ahí hay una estructura piramidal. A la hora también en el teatro, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que hay una dirección. A mí me encanta dirigir, o sea, pero estamos muy acostumbrados a la estructura de que hay una dirección y el resto de los artistas nos ponemos en función de esa perspectiva central, de esa perspectiva que orienta. Y en la relación artistas-público también hay algo de lo unidireccional. Sé que se me va a decir que digamos, la recepción de una obra artística es activa, o puede serlo, porque la recepción activa está en la interpretación, está en el terminar de construir el sentido de la obra, etc., ¿no? Pero de cualquier manera, a nivel acción, estamos acostumbrados a que el lugar del artista es un lugar más bien de generador, de productora o de productor, y que el público tiene más una actitud a nivel acción más receptiva, más pasiva. Lo que me parece que tiene de interesante la crisis en la que estamos es que podemos empezar a explorar, que creo que recién estamos como en el puntito inicial, digamos, como en los primeros pasitos de lo que puede ser algo muy potente, que es ver formas de creación que sean descentralizadas, que nos van a permitir crear el mismo tipo de obras sustentadas en los mismos... vamos a poder hacer el mismo tipo de cosas que hacíamos con un modo de creación centralizado o verticalista, no. Pero para mí eso es lo interesante. El hecho de que exploremos la descentralización, que exploremos la diversificación de perspectivas, formas de organización que no tengan que ver con lo discursivo, quizás. Creo que ahí está la potencia de la crisis. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, si me estoy yendo o no, si vengo bien. Así que si querés cerrar. Sí, bueno, entonces, básicamente lo que creo es que yo en particular creo que el cuerpo es fundamental en la presencia, el hecho de habitar el mismo espacio es súper importante a la hora de crear comunidad artística, pero creo que si podemos empezar a desarrollar la potencia de otras formas de habitar el espacio, otras formas de encuentro, otras formas de relación, más allá de lo virtual y de lo virtual, estamos frente a algo que puede transformar completamente lo que creamos. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Valentina. Bueno, con esto damos por concluidas todas las ponencias y vamos a abrir unos minutitos para realizar algunas preguntas a los expositores. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerla a un compañero, algún expositor. Si alguno quiere activar su micrófono, tiene alguna pregunta, o si alguien de los espectadores quiere poner alguna pregunta acá en el chat. Y si no, acá Diego, a ver, está levantando la mano. Sí, más que nada, primero, bueno, excelente todo, porque creo que todo hace a lo que fue la exposición anterior, que era narrativa transmedia. O sea, todo lo que están haciendo es dar los pasos para comunicar correctamente. En algunas cosas no estoy de acuerdo que se piense de que porque se transmite 24 horas al día y hay nuevos sponsors y hay nuevos jugadores, pueda ser un peligro. Sí creo que hay que estudiarlo, sí creo que hay que trabajarlo. En el caso, Manuel les puede dar la experiencia de lo que a él le pasa, y creo que está bueno, vuelvo a decir esto, de escuchar a los jóvenes. Creo que la mejor manera de poder entender esta nueva forma de transmitir y de exponer lo que se expone, creyendo que Fortnite te va a dar tantos dólares, porque los chicos ya hablan en dólares, y esa cuestión de que sí se puso muy en claro y sí hay que estar atento es ¿por qué estamos jugando? Si dejamos de jugar por jugar, si dejamos de hacer una obra por disfrutar, digamos, de ser actores, actrices,
Porque obviamente todos también tenemos que monetizar porque Internet hay que pagarla. Bien los precios están muy claros con lo que dicen. Una computadora se quedaron cortos, una computadora vale de 60.000 pesos para arriba. Si quieres hacer una buena, estás hablando de 120.000, y cada cámara Full HD, estamos hablando de un promedio de 25.000, 30.000 pesos. Mínimamente necesitas 4 cámaras. Entonces, acá creo que se ha demostrado algo muy interesante por cada uno de los que participó. Pero sí creo que es el primer puntapié, creo que ahora les queda a ustedes, a la UP, esta pelota en la cancha de decir, hay que seguir debatiendo. Revisemos un poco hacia dónde vamos. Yo creo que igual hay que escuchar más a los jóvenes. Los jóvenes en esto sí nos van a indicar el camino. Nosotros como adultos responsables podemos... ¿Se acuerdan cuando, en mi caso, yo me hago cargo, soy el más grande creo que de toda la sala, vas a ver tantas horas de televisión, porque es la caja idiota, la caja boba. O sea, y soy productor de televisión, soy director de cine y he hecho de todo en la televisión, qué sé yo. No me muero por la televisión, me encanta lo que hago. Sí me encanta qué comunico y dónde comunico. Entonces ahí es encontrar esa plataforma. Twitch, OBS, Streamlabs, dan esas herramientas. Ahora es, ¿qué hacemos con esas herramientas? Creo que nos falta enseñarles, que es lo que hacemos por lo menos nosotros a través de la productora, a todo el mundo es, yo te doy la herramienta, te enseño a usarla. Ahora está en vos ser una persona sensata de cómo la vas a usar. Dentro de estas herramientas, y algo que no se habló acá, podemos empezar a hablar de lo que es, digamos, la ciberseguridad. Y esto es muy importante porque donde nosotros nos estamos metiendo, hay muchos filtros que justamente una de las cosas acá en Zoom que tenemos, nosotros todos somos operadores y directores de todo. Esto es peligroso. Eso se lo digo como un consejo para la UP. O sea, no podemos todos tener el acceso a ver quién entra, quién sale, y yo puedo decidir qué cambia en la sala. Si hubiese una persona malintencionada, puede tener un problema grave, cosa que le ha pasado a los museos, le ha pasado a obras de teatro, donde se le han metido personas totalmente desnudas en la obra de teatro a hacer un daño. Y si hay menores, es un problema mucho más grande, porque después están las leyes. Entonces también no hay que dejar de contemplar eso. Pero me parece genial, la verdad que los felicito y estoy muy contento de participar de esto, chicos, a todos. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu aporte. Y también había levantado la mano Gael. No, bueno, solo más que nada decir como que fue muy, muy lindo también ver esa cosa transgeneracional de padre e hijo, el hijo streamer, el hijo youtuber. Me encantó esa parte. Quería retomar un concepto que presentó Barón, me sale el apellido, no sé el nombre, sobre la idea de lo pobre y lo corrupto. Juan Francisco, de lo pobre y lo corrupto en Boris Groys y todo eso. Para que un meme pueda ser replicado y viajar muchísimo por internet y tener muchísima replicatura, y para que la accesibilidad en términos de datos, de peso y de sonido pueda ser inmensa, necesita internet que sea pobre, casi como una regla darwiniana de supervivencia, que si un meme pesa mucho se comparte menos, y si un meme pesa poco tiene mucha más vida adentro de ese sistema. Entonces, como para sumarle un pequeño matiz a la idea de corrupto y pobre, que si bien sí hay una restricción y hay una pobreza con respecto a la calidad, esa calidad es la que le permite la supervivencia adentro de la reproductibilidad y del de la reproductibilidad y del reenvío, ¿sí? Quería como sumar esa idea, porque ya, bueno, pobre y corrupto suena muy fuerte, entonces quería como sumar un poquito más de esa idea, nada más. Bien, bueno, muchas gracias, Gael. Había levantado también la mano Carlos. Sí, yo quería sumar al tema que se planteó también de los chicos de la sala, cuando hablaba de las legitimaciones, que era un poco lo que también iba a hablar a partir de la crítica. Me interesa mucho que este periodo donde hemos debatido mucho y discutido mucho en mesas, yo he visto como dos líneas, a partir de mis colegas, investigadores y críticos, como una idea de un Olimpo que se va a construir después de pasada la pandemia, o una idea muy pesimista. No encontré nada en el medio. A mí me interesa que la crítica recupere esa visión creativa de no dejar y no excluir a nadie. Por eso nosotros estamos hablando de ciertos tipos de teatro, de ciertos tipos de artes escénicas que son muy importantes y son muy rescatables. Pero nos quedan afuera infinidad de acontecimientos que no reciben la legitimación porque no son registrados por la crítica.
Esto que le ocurría a lo que comentaban los chicos que no estaban en ninguna de las agrupaciones, imagínense la cantidad de teatro que se produce, si hablaban de la ciudad de Buenos Aires, se produce muchísimo teatro, no solamente en Buenos Aires, sino en toda América Latina, y en España, por supuesto, registrado en espacios que nunca han recibido ni una nota, ni una repercusión. Digo, aquí también tiene que ver formatos de hacer artes escénicas. Digo, plantear como una ecuación que por un lado está la creación y por otro lado está la tecnología, creo que es algo resuelto, por lo menos en los espacios serios hace mucho tiempo. Ya Brecht, con un gran compromiso, Piscator con gran compromiso, ya lo asumía, como dijo una de las compañías, en tiempos de vanguardia. Aquí la pregunta, un poco Diego, para responder eso de los miedos y de los streaming, lo que tiene que ver, por lo menos en algunos países, es que se tiene que legislar el acceso a Internet y a ciertos medios como un derecho. Eso para poder democratizar. Y por el otro lado, también la visibilización de un montón de prácticas escénicas que no aparecen en los registros críticos. Y que de alguna manera, para analizar estas prácticas que se hacen por streaming, que algunas pertenecen a estas expresiones artísticas, que no responden generalmente solamente a los criterios de teatro de sala, yo quiero decir que hasta ahora hemos visto, que no podemos repetir ni los viejos modelos, ni tampoco podemos quedarnos simplemente en lo primero que se nos ocurrió, que es dar cuenta. Porque la crítica tiene también un registro de memoria. Y todo lo que nosotros, de lo cual hemos hablado, se basa en las identidades de la memoria. No importa de qué tipo de cosas. Hace a las identidades de las comunidades y hace a las memorias de las comunidades, y de eso también tiene que quedar un registro de lo que ocurre en este periodo en donde se multiplicó los accesos a las búsquedas de nuevas formas de comunicación. Esto también tiene que quedar registrado. Por eso es importante también esa tarea de la crítica, pero digo, con una visión que no sea elitista, que sea inclusiva y que alcance a toda la comunidad, porque las actividades artísticas son de toda la comunidad. Muy bien, muchas gracias Carlos por tu aporte y vamos a ir con la última reflexión, ya porque estamos sobre la hora, de Mariela. Sí, gracias. Yo quería aportar en ese mismo sentido. Hablar de pobreza o de corrupción es desde una perspectiva ideológica muy fuerte y lo que quería plantear es que la estética es múltiple, no hay una única estética y muchísimas veces eso que se entiende como pobre en realidad es una elección estética. Lo casero puede ser una cuestión de lo hago porque no tengo otra cosa, pero en otros casos, como por ejemplo en el caso de Yendo de la escena al living, que nombré hoy, es una elección estética. Y en otros tipos de teatro, los teatros presenciales, por ejemplo, muchas veces las dinámicas de construcción desde los teatros, de cualquier variante de teatro popular, trabajar con lo emergente, con lo que está, con lo que se tiene, es una elección estética. La estética es política, y en ese sentido yo coincido con lo que estaba planteando Carlos. Cuando reflexionamos sobre estas cuestiones también debemos ser inclusivos y debemos considerar todas las posibilidades y considerar todas las posibilidades de elección. Los creadores y las creadoras, cuando elegimos los materiales con los cuales trabajamos y desde dónde transmitimos, muchas veces estamos haciendo una elección que es política, además de ser estética. Y me parece que sobre eso hay que repensar y reflexionar con un poquitito más de calma. Muy bien, muchas gracias Mariela. Y ahora sí la última, que justo la había Valentina que levantó la mano, así que vamos a cerrar con el aporte de Valentina, te escuchamos. Bueno, gracias. Igual lo mío es muy cortito en relación a cuando hablamos de que se pierde acceso a ser visibilizado porque necesitamos un acceso a la tecnología. Creo que también hay algo de
lo cual no niego, digamos, ¿no? Hay una gran cantidad de la población que no tiene acceso a las producciones que requieren, no sé, una computadora, una buena conexión, etc. Creo que también es una oportunidad para un empoderamiento en esto de legitimarse desde un punto de vista descentralizado. Es decir, creo que el hecho de que en un momento yo tenga las mismas posibilidades de acceder a una función de una obra del Complejo Teatral San Martín como la de un teatro pequeño que están las dos haciendo streaming, y que esos dos espacios tengan la misma capacidad de sala, por decirlo, que podamos hacer de la pobreza una estética, que podamos pensar ese tipo de cosas, me parece que también es una oportunidad eso, de que pensar la descentralización como una forma de empoderamiento, eso, lo dije 2 veces. Bien, bueno, muchas gracias, Valentina. Vamos a cerrar las ponencias del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber participado. Recuerden que a partir del 29 de marzo van a estar las grabaciones de todas las comisiones disponibles en nuestra web, así que las pueden encontrar por ahí. Nuevamente, muchas gracias a todos los expositores y gracias a Agustina Greve que nos acompañó hoy en la moderación técnica.